Bueno, ahora continuamos con el segundo ejercicio de estática. Si la fuerza resultante que actúa sobre el soporte debe ser Fr 800 J newtons, determinen la magnitud y los ángulos directores coordenados de F. Bueno, en este caso nos podemos dar cuenta que la fuerza resultante es 800 J newton. Esto quiere decir que esta fuerza resultante lleva la misma dirección o es paralela con respecto al eje Y. Es decir, que el coseno director de Y va a ser paralelo a esta fuerza resultante. Ahora bien, para aprovechar la definición de esta fuerza resultante, que está en una forma vectorial, es necesario colocar a las fuerzas F y F1 en su forma vectorial, para lo cual vamos a empezar con la fuerza F1 a trabajar. Entonces, podemos observar que la componente en Z tiene la siguiente dirección. La componente en X tiene la siguiente dirección. Vamos a arreglarla. Moverlo un poquito nada más. Ahí está. Y la componente en Y tendría este tipo de dirección. ¿Ok? Entonces todo ello se obtiene a partir de la información gráfica que nos brinda el ejercicio. Ahora bien, como podemos observar, tenemos una magnitud de 750 newtons de la fuerza F1, pero esta magnitud, usando los ángulos de 45 y 30 grados, la tenemos que trasladar hacia la parte superior, de tal forma que podamos calcular la componente en X de la fuerza F1, la componente en Y, y para la componente en Z ya no habrá necesidad de hacer dicha traslación. Entonces, esa traslación con la cual vamos a trabajar en este momento, la vamos a colocar de la siguiente manera, ¿ok? De color negro. Entonces, viendo la figura, sabemos que el coseno del ángulo 45 es cateto adyacente sobre la hipotenusa, lo cual nos da 750 newton por coseno de 45. Ahora nuestro trabajo es determinar cuánto valen las componentes de la fuerza F1, cuya magnitud es 750 newtons, en X y en Y. Así, tendríamos que para la componente en X de la fuerza F1 tendríamos 750 newtons coseno de 45, que sería la línea negra. Pero como necesitamos la componente en X, utilizamos el coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, tendríamos lo siguiente. Perdón, se movió un poquito. Ahí tiene. Tendríamos F1 va a ser igual 750 newtons por coseno de 45 por coseno de 30. Entonces, esa componente es la componente en X. De igual manera, haríamos la componente en Y de la fuerza F1, que hasta acá ya sabemos que vale 750 coseno de 45. Ahora ya no estamos interesados en la componente en X, sino en la componente en Y, es decir, en función de esta flecha. Por lo tanto, ya no necesitamos el cateto adyacente, sino el cateto opuesto, que vendría a ser seno de 30. Por consiguiente, tendríamos lo siguiente. Bueno, vamos a utilizar la información previa, no trabajar de más, copiamos, pegamos. En lugar del coseno vamos a tener seno de 30 grados. ¿Ok? Ahora bien, podemos observar de que ambos valores son positivos. ¿Por qué? Porque guardan las mismas direcciones de los ejes. Eje X positivo, ahí lo pueden ver. Eje Y positivo para esta dirección. Y el eje Z sí tendría un valor negativo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el sentido opuesto según la gráfica. Positivo y acá sería negativo. En este caso no necesitamos hacer ningún tipo de traslado porque simplemente
utilizando el ángulo de 45 y esta magnitud de 750 newtons, podemos determinar la componente en Z, que vendría a ser lo siguiente. Vamos a colocar acá lo siguiente. Entonces tendríamos seno, que es cateto opuesto, ¿de qué ángulo? 45 grados por la magnitud de 750 newtons. Ok, entonces vamos a arreglar para que quede mejor, para que se pueda visualizar, y tendríamos lo siguiente. Ok, tendríamos que la fuerza F1 en la forma vectorial la estoy colocando con comas, por eso no coloco los vectores directores y JK, coma, 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 para colocar de esta forma intrigada. Sería 750 newtons coseno de 45 por coseno de 30 para este lado, 750 newtons coseno de 45 seno de 30 para el eje y menos 750 seno de 45, perdón, en el componente en eje Z. Ok, ahora bien, esta fuerza la podemos reescribir de la siguiente manera. Simplemente lo que vamos a hacer es factorizar, sacar factor común. Exacto, este es 750 y pasamos a eliminar de los otros componentes. Ok, ahí no creo que haya ningún tipo de duda porque se está haciendo este tipo de trabajo. Entonces ya queda la fuerza F1 escrita de una mejor manera. Entonces el mismo trabajo que estamos haciendo acá debemos hacer con la fuerza F, pero debemos tener en cuenta que esta fuerza F la vamos a colocar en función de sus cosenos directores, es decir, porque nos brinda el ángulo alfa que está en función del eje X, el ángulo beta que está en función del eje Y y el ángulo gamma que está en función del eje Z. Bueno, continuando, entonces la fuerza F, bueno, acá ya pueden ver que avanza un poco. La fuerza F es definida como la magnitud de la fuerza F por el coseno de su ángulo, de su coseno director, perdón, alfa, coseno del ángulo director beta y coseno gamma. Vamos a modificar acá, se había repetido más. Ok, entonces, una vez que tenemos las dos fuerzas y como por dato nos dan que la fuerza resultante es 800J, es preferible que esta fuerza resultante la coloquemos también en la forma vectorial. Así se tiene por teoría lo siguiente, que la resultante en X de la fuerza resultante, la componente en X, perdón, de la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas en X de los vectores de las fuerzas F1 y F. La componente en Y de la fuerza resultante va a ser la suma de las componentes en Y de cada una de las dos fuerzas anteriores, F1 y F. Y de la misma forma, perdón, tendríamos que la resultante en Z, que la componente en Z de la resultante va a ser igual a la suma de las fuerzas en Z de la fuerza F1 y F. Ahora bien, utilizando el dato de la fuerza resultante, nos dice que es 800J newton, lo cual lo podemos reescribir para trabajar de forma más directa de la siguiente manera: 0, porque en X no tiene ninguna información, 800 en J, positivo, positivo, y en Z no tiene información, que sería 0 newtons. Ahora bien, utilizando la fuerza F1 y F y las condiciones de los componentes de esta resultante, vamos a obtener lo siguiente. Luego tendríamos lo siguiente. Entonces, la componente de la fuerza resultante en X es en sumatoria de F de X, es decir, soy acá, vendría 750 por coseno de 45 por coseno de 30 más F
coseno de alfa igual a 0. En este caso, coseno de 45 es 2 sobre raíz de 2. Racionalizando sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? La segunda parte. La componente de la resultante en Y sería sumatoria de la fuerza en Y. Sería 750 coseno de 45 por seno de 30 más f coseno de beta igual a 800, justamente por el dato que tenemos aquí en la parte superior. Y por último, la componente en z de la fuerza resultante sería sumatoria en f de z menos 750, que sería acá coseno de seno de 45, sería raíz cuadrada de 2 sobre 2 más f coseno de gamma, que sería esta parte de acá, igual a 0. Ok, de lo cual trabajando obtendríamos lo siguiente. Luego de calcular hacer las respectivas operaciones, obtenemos lo siguiente. F coseno de alfa igual a menos 459.28. F coseno de beta igual a 534.83 y f coseno de gamma igual a 530.33. Nótese que en el ejercicio tenemos 4 variables, es decir, la magnitud de la fuerza F, que es F, y cada uno de los cosenos alfa, beta y gamma. Pero existe una propiedad donde se trabaja en función de estos tres ángulos, de alfa, beta y gamma. ¿Okay? Y esa propiedad es la siguiente, donde nos dice que la suma al cuadrado de cada uno de estos cosenos directores me tiene que dar 1. Entonces, de esta forma, al reemplazar estas tres condiciones en estas tres ecuaciones, nos quedaría solamente una incógnita, que sería la magnitud de la fuerza F, pero previamente tenemos que elevar al cuadrado a cada una de estas cantidades. Es así que elevando al cuadrado cada uno de los términos y reemplazando por coseno de alfa cuadrado más coseno del beta cuadrado más coseno de gamma cuadrado, obtendríamos que f es igual a 882.17. Ahora bien, no solamente nos piden calcular f, la magnitud de la fuerza F, acá está, sino también los ángulos directores, para lo cual reemplazamos en cada una de las igualdades anteriores y obtenemos lo siguiente. Coseno de alfa va a ser igual a menos 459.28 entre f, nos da 0.052. Coseno de beta, perdón, acá, coseno de beta dicho valor, y coseno de alfa, coseno de gamma, dicho valor. Ok, entonces simplemente se trata de hacer un reemplazo simple de la información que ha sido calculada con anticipación, y tendríamos que los cosenos o los ángulos directores del vector f serían menos 0.52, 0.61, 0.60, o que también podemos calcular el arcoseno de cada uno de ellos para saber cuánto vale alfa, beta y gamma. Ok, para determinar esos ángulos directores, porque estos son cosenos directores, y la magnitud vale 882.17. Eso es todo, nos veremos en el próximo video. Dejen sus comentarios. Hasta pronto.